Buenas tardes, señores embajadores, socios de la Sociedad Matritense de Amigos del País, señoras, señores. Tengo el honor de compartir mesa con don Muhammad Adan, embajador de la República de Ghana, que ya ha estado con nosotros hace unas semanas. Pudimos departir ampliamente sobre su idioma delicioso, que es en parte poesía, aunque mucha gente no lo sepa, por lo menos en Occidente. Tenemos con nosotros también la presentación de una importante obra, Mi madre, mi maestra, Memorias del Sáhara Occidental. El autor es Bahia Mahmoud Awad, traducido por Dorothy O'Darte Wellington. Intervienen junto a nosotros el profesor Justo Boleka, de la Universidad de Salamanca, escritor y académico, correspondiente de la Real Academia Española en Guinea Ecuatorial, el profesor Juan Carlos Jimeno Martín, de la Universidad Autónoma de Madrid, y luego la profesora doña Dosinda García Albite, de la Denison University de Estados Unidos. Yo voy a decir unas pequeñas palabras y luego cederé con sumo gusto a la dama, la profesora Dosinda, que va a hacer de moderadora. Para mí, como representante de este caso de la Real Academia Matritense, es un honor y un interés especial hablar del Sáhara. Creo que hay unos temas que tenemos un poco olvidados. Me voy a permitir brevemente hacer referencia a algo que yo escribí en la revista Antena, el órgano oficial de los profesionales de radio y televisión, a finales del año 2017. Y decía: sueños, quimeras, deseos y esperanzas para el 2017. Así pues, continúo, decía yo entonces, en este 2017, fue en diciembre del 16, enero del 17, añadiendo palabras y piedrecitas a lo publicado en estas mismas páginas, la revista Antena, en el 2015, en cuyo mosaico figuraban Brasil, Colombia, Crimea, Ecuador, Irak, el Líbano, Palestina, Jordania, México, Siria, el Tíbet y el Yemen. Y yo ponía como entrada: mosaico de algunos países y lugares a visitar cuando la paz acabe con las guerras y el terrorismo, la cordial convivencia y la libertad bien entendidas anulen la delincuencia urbana y las manifestaciones violentas, y los nacionalismos extremos comprendan que la unión hace la fuerza y que nadie es más que otro simplemente por haber nacido en una localidad determinada que además no se ha podido nunca elegir. Y entonces yo me refería concretamente al África subsahariana y escribía: múltiples y muy diferentes países que todavía no han podido superar la terrorífica y endiablada geografía diseñada por las potencias coloniales, en la que los amigos y tribus similares se han visto divididas y etnias tradicionalmente enemigas han sido obligadas a una convivencia de enorme dificultad. Se quiere exterminar a estas gentes que tienen todo el derecho a vivir en paz y convertirse en países emergentes que puedan gestionar territorios y riquezas que, aunque no lo parezca, deben ser de su propiedad. Es imprescindible acabar cuanto antes con las multitudinarias matanzas, violaciones, esclavitud, desigualdad de géneros, piraterías e interminables terribles guerras tribales que mantienen en el poder a numerosos políticos corruptos y a salvajes guerrilleros que matan, destrozan y asolan estas tierras, con el armamento proporcionado por muchas mal llamadas democracias occidentales. Y más allá de la maravillosa labor de las misiones cristianas y de auténticos profesionales de ONGs conformadas por valientes médicos y educadores, proporcionar los medios necesarios para que educación, sanidad, sean una realidad para estos millones de estos seres humanos que, como en otros lugares del planeta, sufren las guerras de los demás en su propio territorio. Y yo terminaba diciendo: oremos y amén. Querida Dosinda, tiene usted la palabra y podemos empezar. Muchísimas gracias y bienvenidos a esta tarde, a esta reunión. Somos muchísimas personas en la mesa, pero les prometemos que tenemos una velada animada y bien organizada. Cada ponente va a hablar unos 5 a 10 minutos y al final de esta tarde les invitamos la organizadora Dorothy Wellington y la embajada y el director don José Luis Izaguirre, director del Foro de la Diplomacia y Sociedad Civil y Académico. Les invitamos a una recepción
aquí a la vuelta de la esquina, en la Casa Ciriaco, calle Mayor 84, porque queremos que sea una velada breve, eficiente, memorable, y luego podemos continuar hablando y tomando un pisco labis. Bienvenidos. Entonces, bienvenidos. Es un honor encontrarnos aquí acogidos por el embajador de Ghana, doctor Muhammad Adam, y el doctor José Luis Izaguirre, el director del Foro de la Diplomacia y Sociedad Civil, en este espacio histórico, espacio de reunión de una organización con tanto abolengo como la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País. Y nos reunimos hoy para celebrar la traducción al inglés de la autobiografía del autor Dr. Bahia Mahmoud Awad, titulada Mi madre, mi maestra, Memorias del Sáhara Occidental, que se ha publicado recientemente y que la profesora catedrática de Español y Lenguas Modernas Dorothy O'Darty Wellington, catedrática de la Universidad de Guelph en Canadá, acaba de traducir al inglés. La traducción acaba de ver la luz hace unos meses en los Estados Unidos y hoy la compartimos con ustedes en Madrid y España. Y es precisamente con el espíritu de esta reunión de colaboración, de deliberación, que nos encontramos aquí. Es el espíritu que anima a que ciudadanos de orígenes y países tan diferentes como Sáhara Occidental, Ghana, Guinea Ecuatorial, España, Canadá y los Estados Unidos se encuentren aquí representados hoy para encontrar intereses y versiones comunes que vamos a compartir ahora. Lo hacemos también con el espíritu de reconocimiento y popularización e intercambio transnacional de la literatura africana dentro del continente africano y por el resto del mundo. Esta obra que vamos a comentar hoy es la obra más reciente de Bahia Mahmoud. Es el colofón de más de 7 libros de poesía, narración y ensayo que ha publicado, y con esta traducción al inglés debemos decir que ha publicado en español e italiano también. Entonces vamos a celebrarlo. Y ahora voy a dar la palabra al profesor Justo Bolequia Boleca, que va a... que va a presentar al embajador de Ghana, Dr. Muhammad Adam. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, yo. Muchas gracias, profesora Dosinda García Alvite. Gracias por esta acogida. Cuando entré, antes de entrar, tenía un calor tremendo, porque esta mañana pues he salido porque hacía fresco y tenía un calor tremendo. Y cuando he entrado digo, ¡uy, qué bien! No hay aire acondicionado y está fresquito. ¡Qué bien! Me ha recordado los antiguos palacios antiguamente, que uno entraba en verano y estaba bien. Entonces esto era acogedor y me he sentido comodísimo aquí dentro, ¿no? O sea, y por eso no me he quitado la chaqueta, para no coger frío. Bien. Señor embajador Muhammad Adam, o H.I., como acostumbra llamarte en la embajada. Yo cuando lo escuché, H.I., digo, ¿y quién es? Dice H.I., el embajador, o sea, His Excellency. Entonces, H.I. Entonces, por eso me gustó. Fue usted ministro consejero hace años, 2017, 2017, 2011. Como embajador, sí, embajador de África también. Eso es. Y luego después se volvió a España, 2007, 2011, y luego volvió a España, pero esta vez como embajador. 2020, en plena pandemia. Yo tengo una foto con el embajador, con el rey, con el actual rey, con la mascarilla. Yo no sé cómo podíais comunicaros, porque con esas mascarillas, todos los tres que estaban ahí están tristonos y están ahí como diciendo, no hables fuerte para que no me lances los virus y tal. Bien. Y usted sigue aquí. Yo me pregunto, ¿cuánta gente importante no habrá conocido usted?
rector, el rector de la Universidad de Salamanca, el rey de España, ministros, jefes de Estado. ¿Cuánta gente no habrá conocido? Y además, aparte de conocer a esa gente, es usted una persona, como diciendo, con 2 másteres. 3 másteres. ¡Wow! Y un PhD de camino. ¡Wow! ¿Por qué? ¿Alguien le está empujando para que sea PhD? Porque ella tiene PhD, es mi mujer. Por eso ya decía yo, ¿cómo? Señor embajador, ¿está usted bien como embajador y tal, tiene la vida resuelta? ¿Por qué te preocupas? Dice, ahora lo entiendo, ¿no? Porque no es lo mismo hablar con... Hombre, la categoría hay que mantenerla. Bien, yo he visto en usted una persona generosa, una persona legal, una persona justa, pero siempre actualizando sus conocimientos, diplomático. Ahora mismo, don José Luis Izaguirre Romero, porque busqué por internet, había José Luis Izaguirre a punta otras pala. hierbas olorosas, digo, a veces cuando me preguntan el segundo apellido, otras hierbas olorosas. Exacto. Entonces yo digo, no puede ser, no puede, Izaguirre López, no puede ser. Tiene que ser este señor, José Luis Izaguirre Romero. Entonces, un diplomático de profesión y un académico de la Academia de la Diplomacia. Estamos aquí en una especie de diplomacia cultural, no una diplomacia política, sino cultural más bien. Porque estamos presentando un libro, estamos intentando, señor embajador, buscar la manera de que haya, a través de esa diplomacia cultural, un entendimiento, ¿no? Y recuerda una pregunta, ¿recuerda a los estudiantes ganeses que hay en Salamanca? Sí. Por eso he dicho que es un embajador generoso, legal, justo, incorruptible. Podría decir un montón de cosas de el señor Muhammad Adam. Perdón, ¿no podría provocar una epidemia con eso de incorruptible? Que tuviéramos una epidemia por todas partes. No. Porque como yo le conozco ya, entonces dice, yo he intentado a ver si le llego a corromper y no lo he conseguido. No lo he conseguido. Entonces, eso es lo que puedo decir del señor embajador. Sobre todo me ha gustado mucho el hecho de que esté siempre actualizando sus conocimientos. Lo vemos aquí, de repente mañana se presenta a un examen mundial, pero mundial, y le ves con un tocho así de libro y estudiando. Digo, señor embajador, no tiene por qué estudiar ya, tiene la vida resuelta. Dice, no, tengo que estudiar, tengo que actualizar mis conocimientos, tengo que ser lo que quiero ser, una persona humilde desde el conocimiento. Señor embajador, interesante. Bien, yo creo que con estas palabras presento al señor embajador y toma la palabra, ¿sí? Muchísimas gracias. No sé si yo me merezco todo esto lo que ha dicho sobre mí, pero los profesores no mentimos, bueno, algunos, ¿verdad? Muchísimas gracias en cualquier caso. Sus excelencias y distinguidos invitados, es un gran placer para mí presidir este acto para celebrar la edición crítica de la obra Mi Madre, Mi Maestra, Memorias del Sáhara Occidental, de autor Bahia Mahmoud Awad, y su traducción al inglés My Mother, My Teacher, a memoir from Western Sahara, realizado por Dorothy Odate Wellington. Además de celebrar este bello libro y su traducción, este acto también supone el reconocimiento de los logros literarios del autor. Bahia Mahmoud Awad es, de hecho, uno de los escritores saharauis de renombre en la diáspora. Prueba de ello es que ha sido reconocido más allá de estos territorios
de manera que la obra que celebramos hoy es editada por una casa editorial prestigiosa, la Modern Language Association en Estados Unidos. Como representante de la República de Ghana, aquí en España, el orgullo que me da esta obra es doble. En primer lugar, que su autor sea africano, y en segundo lugar, que él haya colaborado con otra persona africana de origen ganés para que su obra llegue a un público lector global. Esta obra, por lo tanto, me da hecho reflexionar sobre la literatura y su papel en promover la colaboración, la comunidad y la cultura, tres nociones importantes, no solo para los africanos en la diáspora, sino para la humanidad en general. En nuestro contexto actual, donde el mundo parece dividido más que nunca por guerras, las diferencias ideológicas y todo tipo de barreras, los vínculos interculturales y intercomunitarios se hacen cada vez más imprescindibles para paliar los efectos nefastos de estas divisiones. Más concretamente, hace falta tener espacio donde pueden coincidir los pensamientos a través del diálogo. La literatura es una de las vías que conducen a este tipo de diálogo, este tipo de espacio de diálogo y intercambio cultural, pues es a través de la comunicación literaria donde se encuentran los medios para entenderse a uno mismo, para entenderse a uno al otro. Por lo menos así lo entendió el gran escritor nigeriano Chinua Achebe, quien dijo lo siguiente: el triunfo de la palabra escrita a menudo se alcanza cuando el escritor logra la unión y confianza con el lector, quien entonces está dispuesto a ser llevado a territorios desconocidos, caminando en zapatos literarios prestados, por así decirlo, hacia una comprensión más profunda de sí mismo o de la sociedad o de pueblos culturales y situaciones extranjeras. Estas dos ediciones de Mi Madre, Mi Maestra nos muestran el poder que tiene una obra literaria para crear un espacio cultural donde florecen la colaboración y nociones de comunidad. La edición, fruto de la colaboración de dos africanos en la diáspora, es emblemática de las distancias que podemos recorrer a unir los esfuerzos en pos de las interconexiones culturales. Además, por sus temas universales que incluyen el amor de una madre, el exilio, la inmigración y la resistencia ante las adversidades, esta obra saharaui subraya no los diferencias, sino que en realidad compartimos los seres humanos. Nos hacen ver, por lo tanto, que más que nada pertenecemos todos a una comunidad global. Para terminar, debo decir que la presente obra Mi Madre, Mi Maestra enriquece el ecosistema cultural, tanto aquí en España como en cualquier otra parte del mundo, ya que aporta conocimientos africanos, árabes y saharauis a la cultura mundial. Espero que podamos contribuir a que este libro encuentre su lugar, como es debido, en las bibliotecas, las librerías, los centros de estudios y los estantes de nuestros hogares. Solo así podemos sacar provecho de lo que aporta el diálogo en la comunidad cultural global. Muchísimas gracias por su atención. Y a continuación tomará de nuevo la palabra el profesor Justo Bolequia Boleca, a quien ya conocieron casi en tono cómico, pero yo debo decir que es una persona que admiro muchísimo porque es un gran honor tenerle, y es un gran honor tenerle en esta mesa. Seguramente leyeron el programa y ya saben que es catedrático de lengua francesa de la Universidad de Salamanca y miembro correspondiente de la Real Academia Española de Guinea Ecuatorial. Pero su labor oficial como académico es súper importante, pero sobre todo la labor creativa. Y creo que en ese sentido es un autor que ejerce muchísima influencia entre toda la diáspora africana aquí en España. Y me gustaría comentar que es un escritor y guía cultural de su pueblo Bubi, que es el elemento más distintivo, en mi opinión, de todo su trabajo. Como escritor, lingüista e investigador de su pueblo Bubi, original de la isla de Bioko, donde se encuentra la capital de Guinea Ecuatorial, es impresionante su labor creativa, en la que se destacan más de 25 libros
entre ellos diccionarios, gramáticas del bubi y el español, además de libros de historia, ensayos y múltiples libros de poesía. Este corpus de investigación y creatividad lo sitúan sin duda como el gran especialista y brillante recurso de la cultura bubi en el mundo, y filosóficamente su obra nos conecta con el concepto de la diáspora global, influencias lingüísticas y culturales que la globalización trae a todos nosotros, y sobre todo una magnífica exploración de modos diversos de vivir la vida, de la que podemos aprender de su cultura bubi y cómo puede iluminar nuestra vida presente. Entonces ahora el profesor Justo Bolecchia hablará unos momentos sobre la obra de Bahía Mahmoud. Muchísimas gracias. Gracias, profesora Dosinda. Cuando escucho lo que algunas personas dicen, me recuerdo el día que defendí mi primera tesis doctoral. Yo estaba ahí, me había subido los ánimos, yo voy a defender mi tesis, y empezaron a atacarme los miembros del tribunal, y empecé a hacerme pequeñito, hasta tal punto que la mesa y yo no sabíamos quién era la mesa y quién era yo. Entonces, cuando escucho a alguien hablar de mí, me voy haciendo pequeñito. Sí, y esto es lo que me ha pasado. Cuando has estado hablando, digo, uy. Pero, como vamos a hablar de la obra de Bahía Mahmoud Ahmadi Omar, Awa es el nombre fenicio de su familia. Pero el título, mi maestra, mi madre, mi maestra. ¿Ustedes saben qué nos recuerda ese título? Exilio, ¿verdad? Migración, ¿verdad? Mi madre, mi maestra, exilio, migración. Y te preguntarán, ¿de dónde viene eso? El primer exilio que vivimos los seres humanos es cuando la madre, harta de nosotros, nos lanza fuera. Es el primer exilio, nos lanza fuera, sal de aquí, ya estoy harta de tenerte aquí, teniendo que darte de comer, sal, y sale el hijo ya, yo desesperado, mamá, ¿por qué me has echado? Porque no, por eso los hijos de ahora ya no quieren ir, muchos ya no quieren irse de casa. Hombre, quieren volver a las entrañas. Segundo exilio. Estás tranquilo y tal, a la escuela. Mamá, no quiero, a la escuela. Segundo exilio. Tercer exilio. Hijo, tienes que irte de este país, porque si no te vas de aquí te van a matar. Tienes que irte. Te vas fuera del país. Te vas fuera del espacio donde has nacido. Tu madre te empuja y te vas. Y claro, estás en la itinerancia absoluta, migración, diáspora, ¿cómo se llama? Identidad, rizoma, hibridez cultural, tremendo. De vez en cuando miras atrás y dices, oh, mi madre, y escribes una poesía, como lo hemos visto, otros escriben, esperando solo el cuarto exilio, el cuarto y último exilio. Es decir, el regreso a las entrañas de la madre. Cuando yo he visto este título y tal, digo, uy, qué preciosidad, mi madre, mi maestra. Entre un exilio y el otro hay un aprendizaje tremendo, hay una búsqueda tremenda. Y lo que estamos viendo en este libro es eso, una búsqueda tremenda. Yo les voy a leer una cosilla que me ha llamado la atención, una cosa que escribió Yadietu Mint, no, su madre se llamaba Yadietu Mint Umar, etcétera, ¿verdad? Bien. Y luego leí una cosa que dedicaron a su madre, versos que escribió Yolanda Jiménez. ¿Sí? ¿Dónde está Yolanda Jiménez? Ah. Después hablamos, ¿eh? Dice, te imagino, te observo, te huelo, te leo.
en el azul de las telas, en la quietud de tus ojos, en la dulzura del té, en la añoranza de tus versos. Te imagino, te miro, te aprendo, te canto, en la inmensidad de la arena, en tu jaima dispuesta, en tu baúl de los libros, en tu mujer de alegría. Todo eso es búsqueda, exilio, hibridez, dolor intenso. De vez en cuando tiene que sonreír, pero cuando leemos esto, cuando leemos los versos, porque no es la primera vez que leo a Bagia, encontramos eso, una búsqueda, unas preguntas que no llegan. ¿Por qué a mí? ¿Por qué este exilio? ¿Por qué esta desesperada existencia? ¿Por qué mi madre me mandó al exilio permanente, eterno, vitalicio? Comparto con él eso, porque si al tener parecidas experiencias, le entiendo a él. Por eso les he traído a ustedes en memoria ese primer exilio. Piénsenlo, ese primer exilio que vivimos todos los seres humanos. Bueno, dentro de poco ya no será así. Sí, porque con las probetas y tal ya no será así, con ChatGPT y tal ya no será así. Pero de momento, todos los que estamos aquí hemos vivido el primer exilio. Y el segundo también. Y el tercero también. El cuarto suele llegar aún viviendo. Recuerdo una madre que dijo a su hijo en mi pueblo, dice: yo te he parido, pero a partir de ahora te disparo. Dice: a partir de hoy ya no eres mi hijo, te devuelvo a las entrañas, es decir, te ignoro absolutamente. Y hay madres que lo han dicho. Amigo, hermano, no voy a hablar del dolor que padecemos, no voy a hablar del sufrimiento que padecemos, de no poder correr por el país y poder charlar con los amigos y tomar el té. No voy a hablar de eso. Solo me he limitado a hacer mención al dolor del exilio, que vives, que vivimos, que vive el embajador, porque no porque sea embajador, está condenado al exilio, y aquí no se puede ir, etcétera. Muchas gracias. Sí. Mucho gusto. Muchas gracias, profesor Boleca. Tengo el placer de presentar al profesor Juan Carlos Gimeno Martín. El profesor Gimeno Martín es profesor titular de Antropología en la Universidad Autónoma de Madrid y ocupó el cargo de director del Departamento de Antropología Social y Pensamiento Filosófico Español en esa misma universidad de 2006 a 2014. El profesor Gimeno Martín ha realizado trabajo de campo en España, México, Guatemala, Nicaragua, Cuba, ¿verdad? Sáhara Occidental, país al que centra sus investigaciones antropológicas. Y ha recopilado, prologado y publicado obras de varios escritores saharauis en Azania, ¿cierto? Y es codirector también de la película sobre la poesía saharaui, Legna habla el verso saharaui, que ganó el premio de la 11ª edición del Festival Internacional de Cine del Sáhara, FISAHARA, en 2014. Y entre sus artículos, ha publicado mucho, pero me voy a limitar a mencionar solamente sus artículos recientes que sobresalen, son Poniendo la antropología en valor y también Reflexiones críticas desde los márgenes sobre la producción de conocimientos para una acción transformadora.
Entonces vamos a dejar la palabra al profesor Jimeno Martín. Muchas gracias, Dorothy. Muchas gracias también por haberme invitado a este acto. Mis palabras son de agradecimiento y celebración, y también producidas por mi imaginación de las personas que nos íbamos a encontrar aquí. Entonces, bueno, en primer lugar quisiera celebrar el libro de Bahía Awad, un libro sobre su madre como maestra, que el profesor Bolecchia ha mencionado, con su singularidad personal, con eso que compartimos como seres humanos. En mi condición de antropólogo y en mi condición del trabajo que llevo adelante con muchos compañeros, compañeras saharauis, me voy a referir más bien al carácter colectivo que este proceso de magisterio de su madre tiene en la sociedad saharaui. Su madre es singularmente alguien que transmite, como todas las madres saharauis, a sus hijas y sus hijos un conocimiento y un saber, fundamentalmente a partir de una transmisión oral. Muchísimas mujeres no sabían escribir, y esa transmisión oral, que es la que refleja el libro de Bahía, es efectivamente una condición humana, pero en el caso del pueblo saharaui es una condición negada en su humanidad plena. Y esta es la cuestión que me parece que es importante en la producción de este libro y su traducción al inglés. El hecho de dar a conocer que las personas saharauis, tan humanas como cualquier otras, son negadas en sus derechos humanos colectivos por su autodeterminación e independencia. Entonces, esta es una consideración que añado a las otras consideraciones sobre la calidez del texto de Bahía, de la relación íntima con su madre, de lo que significa esa transmisión que nosotros hemos estado registrando y registramos en la poesía a través de las mujeres poetas, de los hombres poetas saharauis, tratando justamente de divulgar al mundo esa condición poética de un pueblo que es un patrimonio universal. En ese sentido, quería también entonces agradecer en este encuentro la hospitalidad de las personas anfitrionas, del embajador de Ghana, porque si vemos en el proceso de independencias africanas, Ghana, antigua Costa de Oro, ¿no? Fue el primer país en el que se produjo este proceso de independencia. Entonces estamos al principio de un proceso que en el caso del Sáhara es un proceso inconcluso. En 1945, para cuando se alimenta después de la Segunda Guerra Mundial este proceso de lucha por la independencia, solo hay 4 lugares en África que son independientes: Egipto, Liberia, Etiopía y Sudáfrica. Si vemos el mapa hoy, solamente el Sáhara Occidental queda por descolonizar. Es la última colonia africana, y como se ha dicho repetidas veces y por mucha gente, en África no se descolonizará hasta que esté también el Sáhara descolonizado. Y esta es una cuestión muy importante en la bisagra histórica en el que estamos viviendo contemporáneamente. Quiero recordar 2 cuestiones a partir de uno de los padres, o el padre de la independencia en Ghana, en Nkrumah, en sus 2 consideraciones que me permiten a mí un poco explorar esta idea, las 2 ideas que quisiera compartir. La primera es que el libro de Bahía y todo este trabajo que se está haciendo, cuando tratamos de mostrar que los saharauis son parecidos a los humanos, es decir, son humanos, nos referimos que son humanos a su manera, no un humano en general y abstracto, sino un humano particular y idiosincráticamente relacionado con una
historia, en este caso, de un pueblo beduino, nómada, africano, relacionado en su condición de arabófono, en su condición de musulmán, con un entorno, y con el colonialismo también relacionado con el español y con Europa, ¿vale? Esa condición singular la reclamaba Nkrumah en la independencia africana, en lo que él planteaba un diálogo entre los valores ancestrales y el mundo moderno. Se habla del socialismo africano, del humanismo de Nkrumah, donde el ser humano no era un ser humano orientado hacia el progreso, sino un ser humano que vinculaba sus raíces ancestrales con un diálogo, con un nuevo mundo, una modernidad a la que contribuía. Ese es el proyecto que las independencias africanas no han desarrollado. Y el mismo Nkrumah, en 1965, escribió un libro, se llama Neocolonialismo, el último estado del imperialismo, en el que planteaba que la descolonización era un proceso incompleto, era un proceso que se enfrentaba con la frustración de que las relaciones no se liberaban, sino que se planteaba un nuevo tipo de relaciones con las antiguas metrópolis, el neocolonialismo. Hoy vivimos en África un proceso interesante. Algunas personas empiezan a hablar de una segunda independencia, donde algunos países están enfrentando justamente esta cuestión, no solamente de la extracción de las riquezas o de las relaciones desiguales y asimétricas, sino de la posibilidad de establecer un diálogo entre sus historias del pasado y sus tradiciones y sus formas de habitar el mundo, con la construcción de nuevos futuros plurales y no con un aire de familia con los estados modernos. Lo que me gustaría a mí plantear como una reflexión es si la descolonización, la independencia de África pudiera ser la última de un continente que se descoloniza o una de las primeras de un nuevo proceso de construcción de un espacio nuevo de diálogo de África con el resto del mundo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor Gimeno. Y ahora vamos a tener unos minutos en los que el autor que honoramos hoy, Bahía Mahmoud Awad, hablará un poquito sobre su obra. Hola, buenas tardes a todos. Es un placer primero ver muchísima gente, amigos del mundo académico, del mundo solidario, de la diplomacia, el cuerpo de la diplomacia africana, una cosa que me llena totalmente cuando veo a africanos arropando a un escritor suyo en el exilio. Veo muchas caras de amigos, de activismo, del mundo de las editoriales, del mundo del libro, el periodismo. Está por aquí también el corresponsal de la televisión nacional saharaui y muchísima gente que ha venido de diferentes partes. Por lo tanto, como no tenemos mucho tiempo, he decidido desde el primer momento con Dorothy, porque es muy justa con el tiempo, que cada uno tiene que consumir solamente los minutitos que debe hacer, porque no tenemos bastante tiempo para ahondar o profundizar más en el contenido de la obra. Por eso he escrito un texto de 4 minutos, donde he comprimido lo que quiero compartir con vosotros. Después de las diversas y contextualizadas disertaciones que se han vertido aquí, empezando por la palabra del excelente embajador Mohamed Adam, los académicos José Luis Izaguirre, Justo Boleca, Dosinda García, Dorothy Odartey Wellington y Juan Carlos Gimeno Martín. En mi turno como autor de la obra, pretendo comprimir lo que quiero compartir con vosotros de forma muy breve, ya que todo se ha tratado en las distintas intervenciones. Y porque no disponemos de tanto tiempo. Este libro
Recoge retazos de la memoria e historia del Sáhara Occidental en su segunda edición ampliada y en 2 formatos. Gracias al interés y esfuerzo de investigación académica de mi amiga y hermana, la profesora e investigadora Dorothy Odortey Wellington. Algunos se preguntan por qué la presentación de este libro es organizada por la Embajada de la República de Ghana. Y en esta prestigiosa institución filantrópica, la Real Sociedad Económica Matritense Amigos del País. La respuesta a esta interrogante me lleva al pensador y líder africano, citado por varios compañeros que han intervenido, el ganés Kwame Nkrumah. No soy africano porque nací en África, sino porque África nació en mí. Y en mi caso, África nació en mí porque desde niño me ha sido inculcada. Se dice que la causa palestina es una causa sagrada para los árabes, pero también los africanos dicen que su causa sagrada es la causa del Sáhara Occidental. Una muestra del profundo vínculo emocional y de principios que a los africanos nos unen en torno a nuestra memoria de luchas. La representan personajes anónimos de nuestra sabiduría, como es el caso del hilo conductor de este libro, Khadijetu Bint Omar, mi madre, mi maestra. El pensador y académico keniata Ngugi wa Thiong'o decía que la condición de la mujer en un país es la auténtica medida de su desarrollo. Mi madre, maestra, erudita y poeta, fue una mujer reflejo de su sociedad y cultura africanas. Pero además fue una militante anticolonial, una exiliada, una figura anónima con la que he querido recorrer partes de la historia colonial y postcolonial revolucionaria del pueblo africano saharaui. En el libro desfilan acontecimientos y recuerdos de sus años viviendo bajo dominio colonial español, sus años sufriendo el atropello de la invasión marroquí, sus años de exilio desterrada y su ocaso en el lugar donde encontró paz definitiva en la Argelia, cuna de los pueblos oprimidos y los pueblos perseguidos. Para contar todas estas historias del pueblo africano saharaui, me apoyé en versos, en su verso comprometido, también en su historia de vida, donde se hilvanan muchas historias y relatos sobre gestas y epopeyas de su cultura afroárabe, protagonizadas por sabios, poetas, eruditos, líderes anticoloniales, caballeros andantes, desterrados y mujeres y hombres. No quiero desvelar el contenido de esta obra biográfica sobre mi madre y maestra, porque la soberanía de la literatura siempre es del lector. Pero sí quiero compartir con vosotros poemas de la maestra en el que ella misma desvela el amor al pueblo donde fue expulsada, desde donde fue expulsada, y luego interactuar y responder a vuestras preguntas y escuchar con especial atención vuestras reflexiones. Y procedo la lectura del poema. Se titula Tormentos del exilio, un tema también que ha mencionado Justo Boleca en varias ocasiones, lo ha mencionado el profesor Juan Carlos Jimeno, acentuando y matizando en algunos detalles. Este poema mi madre la escribe cuando sale en un momento de los campos del exilio y se encuentra en una parte liberada del Sáhara Occidental. Y el paisaje le hace recordar el pueblo donde fue expulsada el año 1975 por la invasión marroquí de entonces y el abandono sin descolonizar el territorio por España. Y el poema dice: por el este me desbordan gratos tormentos y melancolía, y me acuerdo de los montes de Auxerre cuando al oriente miro hacia ese cristalino blanco pedrusco de cuarzo. Este poema es una mirada y es un viaje
hacia el interior del exiliado cuando se encuentra echando de menos su patria y el lugar donde había nacido y donde había dejado enterrado sus abuelos, bisabuelos y sus ancestros. Y de repente un extraño viene y le echa de la casa y le echa de la tierra. El exilio es, creo que, la cosa más eterna que puede quedar en la memoria del desterrado. Es una cosa que queda ahí y es un viaje muy largo hacia el interior de uno. Sin más, solamente agradecer a los organizadores, a este espacio impresionante, a los amigos que han venido aquí, desde los más representantes de los países anticoloniales, el embajador de Argelia que está con nosotros, el embajador de Mali, un amigo, pueblo y hermano, a Ghana, como dijo Juan Carlos, que fue una metáfora muy importante porque lo estuvimos hablando, que Ghana fue el primer país que logró su independencia en África, liderado por uno de los primeros pensadores y filósofos intelectuales africanos, de la altura de Mandela, de Patrice Lumumba, de Julius Nyerere, de Amilcar Cabral, de Oliver Tambo y de muchos, muchos, si empezamos a recordarlos. Y el Sáhara Occidental, Ghana obtiene su independencia. Y el Sáhara Occidental, que nos hoy une y nos lleva a este encuentro, es el país en África que todavía sufre la lacra del colonialismo en África. Y como dijo el presidente sudafricano muy reciente, que mientras que el Sáhara Occidental no logra esa independencia, África sigue padeciendo este colonialismo. Y nada más, muchísimas gracias a todos, sobre todo mis agradecimientos a la persona que ha venido haciendo viaje larguísimo de Canadá hasta llegar aquí, mi compañera y hermana Dorothy Wellington, y ha hecho posible que esta obra la disfrutamos hoy aquí y que también lleva la causa saharaui al mundo anglófono, porque la obra es traducida en inglés y va a permitir que los relatos que cuenta mi madre de la historia del Sáhara colonial, precolonial y durante el proceso de liberación nacional, se sepan estas historias en otras partes del mundo donde se habla la lengua inglesa. Y nada más, muchísimas gracias a todos. Luego hablamos en el convite, intercambiamos contactos, nos abrazamos y recordamos, bueno, pues otros momentos. Muchísimas gracias a todos. Mi querido y admirado autor, y digo querido porque desde niño he sentido un profundo cariño por el pueblo saharaui, pero me gustaría hacer una pequeña puntualización. Soy relativamente longevo, gracias a Dios, a Alá, al Todopoderoso. Yo, como periodista en las Cortes de España, me rozaron las Cortes franquistas, y la palabra colonia española del Sáhara me duele un poco, porque recuerdo haber tocado carnets de identidad españoles del pueblo saharaui. Quiere decir que el pueblo saharaui tenía el carnet de identidad que a mí me hacía muy feliz de compartir con ustedes. No creo que fuéramos una colonia. Muy bien, pues tenemos unos minutitos en los que la profe Dorothy va a hablar un poquito y después tenemos 10 minutos para preguntas y respuestas y luego no nos interponemos ante el convite. Pero me gustaría presentarles a la profe Dorothy Wellington, que varias personas han mencionado. Es catedrática de Español y Lenguas Modernas, ya lo comenté antes, en la Universidad de Guelph, en Canadá. Pero su labor, más allá también de lo académico, es sobre todo como activista. Es súper reconocida entre los profesores que promocionamos la labor creativa de artistas africanos en América del Norte, y ella es la que nos ha reunido aquí. Y como gran activista, ella ha fundado el grupo de estudios que se enfoca en literatura española, literatura escrita en español y portugués en África. Este es un grupo que trabaja con la Asociación de Literatura
literatura africana que se formó en Norteamérica en 1983 y, por ejemplo, la próxima conferencia va a ser en Nairobi. Reúne a especialistas de América Latina, América del Norte, África y Europa. Y ella también la traducción la ha publicado con la editorial súper especial de la Modern Languages Association. La Modern Languages Association es la asociación de lenguas modernas fundada en 1893 en Estados Unidos. Tiene más de 20.000 miembros en el mundo activos y tiene reuniones anuales. Entonces es súper competitivo y muy prestigioso publicar con ellos. Y ella ha traído la obra de Bahía Mahmoud Awad a esta organización. Eso significa que le va a dar una visibilidad y un prestigio increíble, y eso es un resultado de la labor tan apasionada, rigurosa y ética de esta profesora. Su trabajo es brillante, ha hecho muchísimas otras traducciones de otros autores saharauis y de Guinea Ecuatorial al inglés, y por eso estoy segurísima de que la traducción de Mi madre, mi maestra, Memorias del Sáhara Occidental, es una gran contribución a la publicidad de la obra y su reconocimiento más allá de las fronteras físicas y nacionales en las que nos inscribimos ahora mismo. Entonces me gustaría concederle unos minutos para que hable un poquito sobre su labor de traducción, y eso es la última actividad que tenemos antes de abrirlo un poco al diálogo con ustedes. Pues no voy a tomar más tiempo, ¿no? ¿Está bien? Sí. Pues muchas gracias. Voy a intervenir por unos minutos no más para explicar cómo he llegado a traducir esta obra y pues el por qué, ¿verdad? Pues hace unos años yo andaba en busca de alguna información concreta sobre el Sáhara Occidental para un proyecto que realizaba en aquel entonces. Y como no encontraba la información en ningún lado, tuve la idea de contactar a un escritor saharaui. Y entonces envié un correo electrónico a Bahía para pedirle ese dato, porque su nombre salía mucho en línea, ¿no? En el contexto de la literatura saharaui. Pues ahora no me acuerdo si él pudo darme esa información que me interesaba, pero ese correo y la amabilidad con la que me contestó abrió el camino para otras colaboraciones. Ahora, durante esos años, yo le planteé a Bahía mi interés en llevar a un público más extenso la obra Mi madre, mi maestra, que en aquel entonces se había publicado con el título de La maestra que me enseñó en una tabla de madera. El proyecto de editar y traducir esta obra realmente refleja mi interés en desmantelar barreras al conocimiento africano. Concretamente me refiero a esos obstáculos geográficos, culturales, lingüísticos, a los que se enfrentan los escritores africanos refugiados, exiliados o migrantes o desplazados, ¿no? De alguna forma, para hacerse ver y escuchar globalmente. Esas barreras para mí crean vacíos de conocimiento que suelen ser ocupados por otros que a través de su acceso histórico al poder pretenden hablar en nombre de aquellos. A través de la obra Mi madre, mi maestra, va a narrar una historia, unas experiencias, las saharauis, que siguen siendo desconocidas para muchos. Y es más que eso. Al centrar esta memoria en su madre, guardiana de la tradición oral, de la historia,
de los conocimientos tradicionales y de las sabidurías locales, la obra destaca el papel a veces olvidado o minimizado, ¿no?, que desempeñan muchas mujeres africanas en llevar adelante sus comunidades. Esta voz distintiva saharaui, la del autor, sobre todo la de su madre, es un ejemplo importante de las voces que debemos amplificar. La obra nos ofrece una dimensión matizada, compleja, desde la perspectiva de la misma población saharaui sobre el éxodo de la tierra natal, sobre la condición de ser refugiado, y tiene mucho que contribuir a debates y estudios centrados en temas de migración, de exilio y otras formas de desplazamiento que actualmente ocupan a muchos estudiosos. Y quiero cerrar al decir que si quieren conseguir para su biblioteca personal o para su investigación o para su centro de estudio una copia, pueden pedir el libro a la librería Balkis aquí en Madrid. Tienen información sobre esa librería en el programa que hemos repartido. Es de Casa Árabe. Muchísimas gracias. Estimada traductora, yo estoy hojeando el libro y veo además que tiene una parte maravillosamente interesante, porque el libro está escrito con la pureza de que hay vocabularios concretos, ¿no? Y entonces tiene un glosario interesantísimo, me parece que lo enriquece de una forma extraordinaria. ¿Les parece, señor embajador, que empecemos con el coloquio? Sí, unos minutos de diálogo, cualquier pregunta, por favor, cualquier comentario, se agradece mucho. Ánimo. Todavía estamos en libertad. Lidia. Hola, buenas tardes a todos. Enhorabuena, Bahía, por el libro y muchas gracias a la profesora Dorothy por la gran labor que está haciendo por hacer conocer las voces saharauis que escriben en español. El comentario que quería hacer, simplemente no olvidar que hay otro país que ha contribuido en gran medida a que hoy en día contemos con un buen número de africanos que escriben en español, se relacionan en español y andan por el mundo desempeñando distintas profesiones en español. Y curiosamente creo que muchísimo más, o sea que estamos aquí muchos africanos unidos por la lengua de Cervantes, pero que vamos a decir detrás de esta gracia, ¿no?, de que podamos expresarnos y relacionarnos en esta maravillosa lengua, está Cuba, curiosamente. Entonces siempre me ronda en la cabeza y lo lanzo aquí para los entendidos y los que tenéis alguna influencia en, no sé, poder hacer algo por los africanos que hablan español y que precisamente lo hablan y escriben, y lo que decía, pues gracias a este otro pequeño país que es Cuba, ¿no?, que ha hecho una labor que ahora mismo en toda África donde vamos podemos encontrarnos con cientos de africanos que hablan esta maravillosa lengua gracias a Cuba, ¿no? Y nada más, así que enhorabuena una vez más y nada, esto es. Sí, mientras se anima a alguien más, haría una reflexión en voz alta, ¿no? Cuando hablamos del desierto, ¿no? Lo mismo que todavía, bueno, ya no quedan muchos pueblos, por lo menos en el primer mundo, ¿no? Y en el segundo todavía no muchos, ¿no? Ya son poblaciones casi con las ciudades. Por ejemplo, alrededor de Madrid hay pueblos que tienen 100.000, 200.000 habitantes. Pero siempre nos llama la atención a las personas que vivimos en ciudad
el hecho de que cuando hablamos con alguien que es de pueblo, como se decía antes, tiene una filosofía muy especial. Ustedes, más que yo, los africanos, conocen mucho mejor el desierto, pero yo he tenido la suerte de dormir en el desierto y de pasar frío en el desierto, y de pasar miedo en el desierto, y de pasar maravilla en el desierto. Y además creo que las personas que convivís, que tenéis esencias maternas y paternas con ese desierto, sois personas con una filosofía, no importa el país geográfico, el nombre que se le haya dado después, con una psicología de la vida muy profunda, muy como esos campesinos que había antes, que de repente decían una frase que valía por 3 libros de filosofía, ¿no? Entonces creo que el desierto es algo muy importante a preservar, vuestra esencia de personas del desierto, que está mucho más vivo de lo que parece. El desierto además todavía, inshallah, Dios lo quiera, nos encontramos con una cosa muy importante, que ya el Himalaya está destrozado, el Himalaya está destruido de la porquería que tiran los que van a hacer un poco de aparente alpinismo y van dejando las cosas tiradas, y Nepal no está reaccionando sabiamente ante ello. Pero el desierto todavía es tal vez lo más puro que hay, teniendo en cuenta que la mar está sacrificada por los plásticos y otras cosas. Creo que salvar el desierto es salvar la imagen de gran parte de África y del mundo. Bueno, mientras, si no viene nadie, yo tengo una palabra para compartir que tiene que ver con alguna reflexión de ahora y otra del profesor Justo Bolecchio, ¿no? Tiene que ver con las palabras y los tamaños, ¿no? Y esta es una anécdota con un maestro saharaui, que es un poeta, Mohamed Salem Badi. Entonces, cada vez que le hemos visitado en su casa, pues él ya falleció hace unos años, pero su palabra, su sabiduría era algo que te hacía más grande, Entonces, una vez, al salir de su jaima, pues yo le compartí esta cuestión, le dije: Badi, cada vez que vengo a tu casa salgo más grande. Y él me dijo: a mí me pasa lo mismo, cada vez que vienes engrandezco, y cuando te vas, empequeñezco. Y esa es la cuestión, ¿no?, en que se nos transmitía el hecho de que no podemos olvidar un pueblo, que cuando vamos nos hace más grande, pero cuando nos vamos de allí, lo habitual es olvidarlo. Sí. Voy a decir algo a lo mejor no tan correctamente dicho. Bravo, muy bien. Justo. Muy bien. Me está presionando para que me calle. No, adelante. No, ella me está presionando, dice: justo, me está diciendo. Me está metiendo miedo. No. Adelante, Justo. Escribir sobre tu madre, escribir sobre tu pueblo, va más allá de las meras palabras. Es defender una identidad, es defender una idiosincrasia, es defender una cultura, es defender lo rechazado por las culturas dominantes, las culturas que se consideran dominantes. Escribir sobre tu madre es defender tu lengua. Y muchas veces el escritor atenta contra su propia lengua. Por eso, cuando don José Luis ha mencionado el glosario, digo: por lo menos hay un intento de defender la lengua. De manera que el lector, aunque no lo diga bien, aunque no lo lea bien, sabrá que existen esas palabras. Es como tu nombre. Unos dicen Bahía. Sí, no es Bahía. ¿Cómo se llama? ¿Qué es? ¿Cómo se pronuncia tu nombre? Bahía. Ajá. Unos dicen Bahía,
porque están obsesionados con que la H no se pronuncia. ¿Ves? Bahía. Y los otros nombres son él. Al igual que Justo no es mi nombre. Estoy colonizado. Pero él por lo menos tiene su nombre auténtico. Si yo lo digo, no lo vas a saber pronunciar. Me llamo Ntabo Supé. No es tan difícil. No es tan difícil. Porque lo digo a veces, dice, no, Justo. Es que se lo dije a la reina madre de aquí, Sofía, doña Sofía. Dice, ¿cómo te llamas? Me llamo Ntabo Supé. Ah, ¿y eso qué es? Se lo dije en el palacio que está ahí en Ópera, Palacio de Oriente se llama, ¿no? Sí. Le dije, esto significa el señor de las ardillas. Sí, cuidado. Tiene su significado. No la ardilla que la ardilla está muy rica, está muy rica la ardilla. La ardilla está muy rica. Entonces tiene su significado. Al igual que él, Bahía, le dieron ese nombre por una razón. Me dieron ese nombre por una razón. Entonces cada uno debe defender lo que tiene. Y yo cuando veo a Bahía, nos hemos visto en la Biblioteca Nacional, digo, ¿cómo? Es un luchador, intenta de alguna manera, al igual que ustedes cuando vienen aquí, no vienen a pasar la tarde, vienen a mirarse a sí mismos y decir, y cuando salgan de aquí, pero ¿quién soy yo? El profesor, el antropólogo, los antropólogos lo saben perfectamente, y seguro que el profesor está aquí observando a ver cómo nos movemos, cómo hablamos, y dentro de unos días un artículo y ya está. Yo estoy esperando lo de Ciriaco. Exacto. Sí. Entonces, solamente quiero matizar una cosa que me ha recordado justo Bolekia, y es sobre el registro de la historia que ha escrito mi madre. Entonces me lleva a pensar todos los procesos de liberación nacional que sucedieron en África en los años 60. Crearon escuelas de pensamiento literario muy importantes, tanto en las colonias inglesas, portuguesas, francesas, y también los últimos, Guinea Ecuatorial y el Sáhara Occidental. Hay un movimiento intelectual muy importante, tanto en el exilio como dentro de África, dentro de Guinea Ecuatorial. Y me lleva lo que dijo Justo, que me lleva al pensamiento de un escritor argelino de la Guerra de Liberación Nacional llamado Katib Yassin. Y Katib Yassin dijo, a propósito del glosario que Justo Bolekia mencionó, Katib Yassin dijo, escribo en francés y hablo en francés para decirle a los franceses que no soy francés. Un pensamiento decolonial, un pensamiento totalmente haciendo caso a Ngugi wa Thiong'o, que defiende las lenguas africanas y que tenemos que usarla y utilizarla, pero igual tenemos también que aprovechar las lenguas vivas para proyectarnos hacia el mundo occidental y llevar nuestro mensaje a la manera más cercana y más impactante. Y nada más. Gracias. Entonces, con estas palabras tan sabias y con este pensamiento tan profundo, quizá cerramos la velada ahora y les invitamos de nuevo a continuar el conversatorio en el restaurante Ciriaco, que está en la Plaza Mayor 84. No, en la calle Mayor. En la calle Mayor por si 84, al salir a la derecha, sí. Y están todos invitados. Muchísimas Profesora gracias. Dosinda, perdón, tenemos costumbre de cerrar el acto, la presidencia de... Entonces, recordarles, primero agradecer la presencia de todos ustedes, agradecer que se esté produciendo lo que este gran autor y traductor han hecho, la presencia de todos ustedes, recordarles que la Sociedad Madritense es una sociedad abierta aquí desde Carlos III y que el próximo foro Diplomacia y Sociedad Civil tendrá lugar el próximo 28 a las 19 horas, dedicado a la República de Corea. Muchas gracias a todos, señores. 28
Sí, el martes 18. No, el martes 10 del 18. Si estás libre... Sí, claro, sí. Hoy ha sido un placer. Sí, igual. Vamos. Igual, te sigo. De los regalos.